Bueno, entonces, lo primero que vamos a avanzar va a ser lo que es la diferencial, ¿sí? Ya, aquí vamos a escribir diferencial. Diferencial, ¿sí? Diferencial, ya. Ahora, nosotros conocemos la derivada, ¿no? La derivada se expresaba de la siguiente manera, ¿no? Derivada de una función f de x con respecto a x, esto es igual a ¿qué? A f' de x, ¿no? O sea, la función ya derivada. Ahora, si nosotros despejamos este de x, bueno, si este de x lo llevamos a multiplicar acá, vamos a tener lo siguiente. De diferencial, en este caso, de f de x, ya que ambos son diferenciales, la diferencial de f de x va a ser igual a ¿qué? F' de x por diferencial de x. Y esto es la ecuación, bueno, la expresión de la expresión por definición de una diferencial. Que la diferencial de una función f de x es igual a la función derivada por la diferencial de x. ¿Sí? Esto vamos a escribir de la siguiente manera, que es la diferencial. Esta es la diferencial de f de x. ¿Sí? Pero no siempre va a ser f de x. Puede ser lo siguiente. A ver acá. Vamos acá. Diferencial de p de a. ¿A qué va a ser igual? ¿Alguien me puede responder, por favor? Sería P' de A por diferencial de A. Exacto, eso, muy bien. P' de A. P' de A por diferencial de A. ¿No es? Ya. Puede depender en este caso de cualquier variable, ¿sí? Ahora, esta notación que nosotros usamos acá, por ejemplo, pongámosla acá, por ejemplo, de y de x, esta es la notación según Leibniz, que se escribe Leibniz, es un matemático igual, esto. Esta es la notación de Leibniz, ¿sí? Ya. Ahora, ¿cuál es la derivada? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre las derivadas y las integrales? Se preguntarán, para entender un poquito mejor ese tema. Acá. Las derivadas, más que todo, se usan para hallar las rectas tangentes, ¿no? Eso es lo que aprendimos nosotros lo anterior. Pongámosle igual a las rectas tangentes. ¿Sí? Rectas tangentes, que sería una de sus aplicaciones, ¿no? Porque la derivada es prácticamente hallar la pendiente de una recta tangente, ¿no? Ya. Entonces, en una derivada conocemos f de x, ¿no? Y hallamos acá, hallamos f' de x, ¿no ves? Ya. Ahora vamos sobre lo que es una integral acá. ¿O para qué usamos las integrales? Más que todo.
Más que todo se usa para el cálculo de áreas. ¿Sí? Se usa más que todo para el cálculo de áreas. Ahora, nosotros, en este caso, tenemos f de x, ¿no ve? F de x, y hallamos, acá vamos a escribir, hallamos, f mayúscula, en este caso vamos a escribirla así, una f mayúscula, f de x. Sí, ahorita les explico por qué. F de x, con la condición de que, vamos a seguir escribiendo acá, con la condición de que f mayúscula, ¿no ve? F prima de x sea igual a f de x, ¿sí? Entonces, la derivada de la integral son operaciones inversas. Acá, pongámosle acá. Estas son operaciones inversas, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos corroborar si integramos bien, ¿no? Entonces, como son inversas, al momento de nosotros integrar, ese resultado tenemos que derivarlo y nos tiene que devolver la función que integramos. Si nos sale, entonces integramos bien, ¿sí? Ahora, a ver, ¿qué más? Aquí, condición. A la integral también se le llama la antiderivada. También es conocida como la antiderivada. ¿Sí? Porque es su operación inversa de la derivada. Por eso más que todo se le dice la antiderivada a la integral. Ya. Ya, entonces, como ya sabemos eso, Disculpa que te corte. dime. Ya. Entonces, ahora haremos unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, acá vamos a escribir, hallar la diferencial de, ya, como inciso A tenemos lo siguiente, la diferencial de x al cuadrado más 3. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuál va a ser el resultado de acá? Conociendo ya la definición sobre qué es una diferencial, que la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente, ¿no? Ya. En este caso, esta diferencial va a ser igual a qué? Nos dice que va a ser el producto de su derivada, ¿no? Eso de acá. Entonces derivemos esto de acá. ¿Qué va a ser igual? Acá tenemos 2x y la derivada de una constante es 0, ¿no? Y acá se le multiplica por la diferencial de la variable independiente, que en este caso es x, ¿no? Otra cosa para integrales, tienen que dominar bien derivadas igual, no pueden dudar si en eso, ¿sí? Ya, pasemos en el inciso B. Por ejemplo, la diferencial de la raíz de x.
¿Cuál va a ser la diferencia de la raíz de x? ¿Uno? Sí. ¿Cómo? No sé. Ya. Entonces, como les digo, tienen que repasar bien derivadas. Acá. Esto de acá hagamos por pasos, para que se entienda mejor. X cuadrado más 3 prima por diferencial de x, ¿no? Y esto va a ser igual a que derivemos lo que está dentro ahora. 12x, ¿no ve? Más la derivada de una constante es 0, ¿no ve? 2x más 0 es 2x por la diferencial de x, ¿no ve? Ahora acá, derivemos esto de acá. ¿A qué es igual? Es 1 sobre 2 veces la raíz de x por de x, ¿no ve? ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Todo? Sí, es igual que arriba. Se puso el 2, pero no sé por qué. Eso es por la como fórmula, por la regla, que es sobre o qué. Sí. Si Ah, derivan esto, le va a salir esto ya lo repasamos igual en derivadas. A ver, vamos a buscar acá. Este no es, tampoco. Aquí está. Aquí. Se lo vemos acá. Aquí. Y igual a raíz de x. Y' va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x, ¿no? Eso era como una fórmula aquí en la tablas de derivación. ¿Sí? Entonces esto sí o sí tienen que volver a repasar. O en este caso aprendérselo de memoria si es posible. ¿Sí? Ya. Entonces, volvamos acá. Entonces, la diferencial de la raíz de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x por diferencial de x, ¿no? Ya vamos con el ejercicio C, que nos dice la diferencial de qué? Del neperiano de u menos 3 por u al cuadrado más 4. ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual la diferencial del neperiano de u menos 3u al cuadrado más 4? ¿Nadie? Ya. Entonces, derivemos esto de acá. La derivada del neperiano de u va a ser 1 sobre u, ¿no es? Ya, menos la derivada de 3u al cuadrado va a ser el exponente baja y se multiplica 9 con el coeficiente, 2 por 3, 6, y al exponente se le resta 1, ¿no? Y aquí va a estar u a la 1 que va a ser sigue u, más la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces todo esto por la diferencial de x, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Dos? así nomás serían los ejercicios sobre esto. Ahorita es lo que estamos avanzando, es lo que es ¿dónde está? Diferenciales. Sí, sí, Diferenciales. sí. Ujú. Ya. Es como derivar más reemplazar. Eso. Sí, sí, es eso. Y a ver, resuelvan eso de acá, por favor, este de acá.
Me dice la diferencial de que de e a la x por el neperiano de x. ¿A qué es igual eso? Su diferencial. ¿Entendías acá, chicos? ¿No? Sí. Ya. Ahora vamos con el inciso. Vámonos con el inciso E. A ver, este de acá. La diferencial del arco tangente de 3 por W más E elevado a la 2 por W. ¿Cuál va a ser el resultado de esta diferencial? ¿Alguien? Ya. Derivemos el arco tangente. Son dos funciones que se están sumando, entonces no puedo aplicar lo que pasa acá, ¿no? Aquí es multiplicación. La derivada se va a repartir para ambos. Entonces la derivada del arco tangente aquí es igual. Con paréntesis, 1 sobre 1 más lo que está dentro del argumento del arco tangente al cuadrado, ¿no? 3w al cuadrado por la derivada de lo de adentro, ¿no? La derivada de 3w es igual a 3, ¿no? Más la derivada de e a la 2w es igual a que e a la 2w por 2, ¿no? Por diferencial de x. ¿No, chicos? ¿Está todo bien ahí? Se ve un poco entrecortada la última parte. ¿Puedo explicarlo de nuevo? Ya. Y se dan cuenta que solo estamos aplicando derivadas, ¿no? Ya, derivamos el arco tangente entonces. El arco tangente en la tabla de derivaciones es igual a 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado, ¿no? Ah, y acá, mira, aquí no va a ser ya diferencial de x. La variable independiente que es w, ¿no? Que va a ser diferencial de w. Ya, la diferencial del arco tangente es igual a que a 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado, ¿no ve? Por acá, como está acompañado de un 3 mi variable independiente en este caso, entonces yo debo aplicar la regla de la cadena, ¿no? Debo derivar lo de adentro, multiplicar por la derivada de lo de adentro. Ahora la derivada de lo de adentro va a ser igual a ¿qué? Solo 3, ¿no? Porque aquí es una constante por función. La constante se sale y se deriva la función. Y en este caso la derivada de w es 1, ¿no? Y 3 por 1 es 3. Más la derivada de e elevado a la 2w va a seguir siendo e a la 2w por la derivada de lo de adentro, ¿no? Por la regla de la cadena. Y la derivada de 2w va a ser solo 2 por 2, ¿no? Si quieren eso lo podemos acomodar. Aquí podemos poner 3 multiplicándolo. Y aquí 1 más
Acá elevando ya al cuadrado, 3 por 3, 9w al cuadrado, ¿no ve? Más 2 veces e a la 2w por diferencial de w. ¿No ve, chicos? ¿Se entendió todo hasta ahí? Esto donde está el 3 y abajo el 9, porque si esto fue 3 por 3, 9, pero se mantiene el 2. ¿Cómo? ¿Acá? Donde está 3 sobre 1 más 9 abajo. ¿Aquí? Eso. Acá dice. Se mantiene el 2. Para w. ¿O cómo? Porque 9 salió de 3 por 3, ¿no? Ajá. El exponente pasa para ambos, ¿no ve? 3 al cuadrado por w al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9 y por w al cuadrado, ¿no ve? ¿Se entendió, chicos, hasta acá, no? ¿No tienen alguna duda hasta acá? Ya. Como inciso F, la última va a ser esta. La diferencial de qué? De la arcotangente de E elevado al seno del neperiano de X. ¿Sí? Ya. ¿Cuál va a ser la derivada de esto? Porque la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente, ¿no? Yo sí sé que la diferencial de la variable independiente va a ser X, ¿no? O sea, sí sé que aquí al final va a concluir con dx. Ya. Entonces, eso es como si estuviera así. Arcotangente de E elevado al seno. Y dentro del argumento del seno está el neperiano de X. ¿Sí? Ya. Entonces, derivemos esto. Ya. Esto escribimos después. Ya. La derivada del arcotangente, que es igual. Acá ya lo hicimos, ¿no? 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado, ¿no? ¿Y cuál es su argumento? Es todo esto acá. Sería E elevado al seno por el neperiano de X. Todo esto al cuadrado. Por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada del argumento del arcotangente. Y la derivada de E elevado al seno por el neperiano de X es igual a ¿qué? A E elevado al seno del neperiano de X. ¿Sí? Por, ahora la derivada de lo de adentro, ¿no ve acá? La derivada del seno es igual a ¿qué? Coseno del neperiano de X. Por la derivada de lo de adentro. La derivada del neperiano de X es igual a ¿qué? A 1 sobre X. ¿No ve? Y todo esto por diferencial de X. ¿No ve, chicos? ¿Se entendió hasta ahí?
¿Se entendieron, chicos, hasta acá? ¿O tienen alguna duda? En la parte del exponente fue lo que no entendí muy bien. ¿En dónde? Exponente. En la parte de lo que hiciste, lo de los exponentes. Acá. Esto de acá. Todo es por la regla de la cadena, ¿no? Es como si todo esto valiera x, ¿sí? 1, la derivada del cotangente 1 sobre 1 más x al cuadrado por x'. X' es esto de acá, ¿no ve? Y x' que va a ser igual a e, en este caso es e a la x, ¿no ve? La derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Ahora acá nuestro argumento no es una sola x, está acompañada del seno del neperiano de x. Entonces tenemos que derivar lo de adentro ya también. Y la derivada de lo de adentro, que sería la derivada del seno del neperiano de x, sería por coseno del neperiano de x. Pero nos falta derivar lo que está dentro del coseno. Y la derivada del neperiano de x es 1 sobre x, ¿no? Y toditos se multiplican por la regla de la cadena. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió, no? ¿Se entendieron, chicos? Sí. Ya. Ok, Sí, entonces se entendió. ya se va a cortar la reunión y van a volver a entrar, ¿sí? Entonces hagamos otros ejercicios más. Por ejemplo. Ya. Pongámosle acá 1. La diferencial de x a la quinta menos 3x al cuadrado más 3x más 2. Ya, ¿cuál va a ser su diferencial? ¿A qué es igual su diferencial? Derivamos, ¿no? Acá 5 va a ser 5x a la cuarta menos 2 por 3, 6x más 3, ¿no ve? Y todo esto por diferencial de x, Más rabia. ¿no ve? Oh, Joel, disculpa que te corte. Dime. Hola. Ya, sigamos entonces, chicos. Hola. Hola. Mi internet no anda bien, me está botando a cada rato el Zoom, así que yo creo que mañana nomás voy a entrar a la Ya. clase. Es que me bota cada rato y no atiendo nada. Voy a verlo nomás el video. Ya, listo, nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Ya, nos vemos. Chao. Y acá la diferencial de la arcotangente de 3x. ¿Qué va a ser igual? Derivamos arcotangente, ¿no? Que era igual a que a 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado. Que sería 9x al cuadrado, ¿no? Ya, escribámoslo de nuevo.
su argumento al cuadrado, me dice 3x al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que sería 3, ¿no? Y todo esto por diferencial de x. ¿No ve, chicos? Y vamos con el ejercicio 3. La diferencial del arcoseno de x igual. ¿A qué va a ser igual? A 1 sobre la raíz de 1 menos su argumento al cuadrado, x al cuadrado. Y todo esto por diferencial de x. ¿No es? Ya. Ejercicio número 4. La diferencial me dice de arcoseno de x más 1. ¿Sí? Arcoseno de x, acá yo lo tengo, entonces acá hago lo mismo, ¿no? Pero acá voy a tener que aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué voy a tener acá? 1 sobre la raíz de 1 menos x más 1 al cuadrado. Todo esto por la derivada de lo de adentro, que va a ser constante 0, aquí 1, ¿no? La derivada de x es 1 más 0, 1 por 1, 1. Todo eso no va por diferencial de x. ¿No es, chicos? Ya. 5, la diferencial de qué? De x por el neperiano de x igual a qué? Un producto de funciones, esto creo que hicimos igual. Ah, no, esto. Ya. Producto de funciones, entonces voy a tener la derivada del primero, que sería 1 por el segundo, que sería solo neperiano de x, más x por la derivada del neperiano de x, que es... Una pregunta. Dime. Siempre la D se va al final Sí, porque es por de la todo. definición de la diferencial que está acá, el de x. O sea, la diferencial de una función f de x es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente, que en este caso es x. ¿Se entiende? O sea, en ese caso siempre va a estar dx al final, pero no siempre va a estar dx, puede que esté dA. Pues depende de la variable independiente con la que estemos trabajando. ¿Se entiende, chicos, de acá? ¿Sí, no? Ya. Entonces acá estamos en la diferencial de x por el neperiano de x, ¿no? Son dos funciones, se están multiplicando, entonces llegaríamos a usar la tabla que dice la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ya. La derivada del primero es 1, ¿no? Por el segundo es neperiano de x, entonces 1 por neperiano de x me queda neperiano de x.
más el primero, perdón, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es neperiano de x. Perdón, la derivada del neperiano de x es 1 sobre x. Y ahora acá simplificando, x con x se simplifican, se hacen 1 por 1, que me queda solo 1, ¿no? Y acá tengo por diferencial de x en ese caso. ¿Sí? ¿Se entendieron, chicos, hasta acá? ¿Se entendió? Ya. A ver, hagamos esto acá. Ejercicio 6. La diferencial de la raíz de x al cuadrado más 2x, ¿no? Ya. Ahora sí. La diferencial de una raíz, tengo una raíz acá. Nosotros ya derivamos una raíz, ¿no? ¿Dónde está? Está por acá. Aquí está, ya derivamos una raíz. Era 1 sobre 2 veces la raíz de x. Pero acá ya tengo, en vez de una sola x, tengo acá un polinomio, ¿no? Entonces de acá voy a tener que necesitar, bueno, voy a tener que usar la regla de la cadena. ¿Sí? Vamos a derivar normal. Primero sería 1 sobre 2 veces la raíz de todo esto de acá. X al cuadrado más 2x. Ahora sí, por la derivada de lo de adentro, que vendría a ser lo siguiente. La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Más la derivada de 2x es 2. Y todo esto va a ser por la diferencial de x, ¿no? Que es mi variable independiente. Diferencial de x. ¿Sí? ¿Se entendido hasta ahí, chicos? Sí, se entendió. Ya. Ya. Vamos por el ejercicio 7. Hagamos este de acá. Ahora sí, este va a ser el último. La diferencial de x por e a la x sobre el neperiano de x. ¿Sí? Lo voy a escribir más bonito. Diferencial de x por e a la x dividido entre el neperiano de x. Ya. Tengo una función arriba y una función abajo, ¿no? Ya. ¿Cuál sería la tabla de derivación? En este caso sería el denominador al cuadrado, ¿no? Neperiano de x al cuadrado. Y arriba va a ir la derivada del numerador, x por e a la x prima, por el denominador, ¿no? Neperiano de x, menos el numerador, x por e a la x por la derivada del denominador.
neperiano de x primo. ¿Sí? Ya. Igual. La derivada de esto a lo que está aquí adentro es un producto de funciones, ¿no? ¿Qué va a ser? La derivada del primero, que es 1, por el segundo, que va a ser 1 por e a la x. Voy a tener e a la x más el primero por la derivada del segundo, que va a seguir siendo e a la x. Y todo eso por neperiano de x. Menos x por e a la x por la derivada de neperiano de x es 1 sobre x, ¿no? Y acá x con esta x se van a simplificar, se hacen 1. Entonces, ¿qué va a quedar? E a la x por 1 es solamente e a la x. A ver. Ya sobre neperiano neperiano al cuadrado de x. Y todo esto ya está por la diferencial de x. ¿No, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Ya. Ya. Entonces, ahora, aquí vamos a llegar a una conclusión, ¿sí? La diferencial, por ejemplo, de P de U va a ser igual a ¿qué? A P', ¿no? Por la diferencial de U. U es mi variable. Independiente. ¿Sí? Acá si quieren pongámosle así. P' de U por diferencial de U. Listo. Ahora, como les decía, no siempre vamos a tener X o U. Podemos tener lo siguiente. Acá voy a escribir algunos ejemplitos para que no se pierda. X al cubo, la diferencial de x al cubo menos 2x, por ejemplo, va a ser igual a que 3x al cuadrado menos 2, ¿no? Esto por diferencial de x. También puede ser así. La diferencial de u al cubo menos 2 por u va a ser igual de que de 3u al cuadrado menos 2 por diferencial de u. ¿No ve, chicos? Y de acá hagamos para el diferencial de a al cubo menos 2 por a. Su diferencial va a ser igual a que
Ahí no, chicos. 3 al cuadrado menos 2 por diferencial de A. Ya. Entonces, llegamos a esa conclusión. Ya, chicos. Entonces ahora sí entraremos a las integrales, que son las más interesantes. Entonces empecemos por la integral indefinida, porque primero tenemos que eh, resolver integrales indefinidas, es decir, bien, y de ahí ya lo aplicamos para cálculo de áreas, que sería la integral definida. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos la integral de una función f de x, ¿sí? La integral de una función f de x por diferencial de x, ¿verdad? Ya. Esto va a ser igual aquí a f mayúscula de x. Ya. Ahora, ya. Por ejemplo, si yo tuviera a ver, acá, la integral de 2x por diferencial de x. Esta de x también me puede indicar eh, respecto a qué variable estoy integrando, ¿sí? Si por ejemplo yo tuviera acá por diferencial de y, entonces yo estoy integrando con respecto a y. Y si acá no tengo una variable y para integrar, entonces todo esto se considera una constante. ¿Cuál sería el resultado de esta integral? Sería 2x y más c, ¿sí? Pero ya vamos a ir llegando a eso poco a poco. Ya, ahora acá, la integral de 2x por dx igual a qué. A ver, ¿se acuerdan lo que hicimos acá? ¿Dónde está? Aquí, integrales, ¿no? Tenemos f de x, hallamos f mayúscula de x con la condición de que si yo derivo f mayúscula de x, me tiene que devolver f de x. Ahora tengo esto de acá. F de x, hallo f mayúscula de x con la condición de que si yo derivo esta f mayúscula de x, me tiene que devolver f de x. ¿No hay, chicos? Ya. Ahora, ¿qué función, si yo derivo, me va a dar este resultado? ¿Alguien? Por ejemplo, acá.
escribamos acá x al cuadrado. Prima. Si yo derivo esto, ¿qué va a ser igual? A 2x, ¿no? Ya, entonces esta es una solución acá. X al cuadrado. ¿A ver, chicos? Ya, x al cuadrado. Ahora, si yo integro esto, me da esto. Entonces, si cumple la condición, ¿no? Este de acá. Pero también puede cumplir lo siguiente. Lo siguiente. La misma integral. 2x por diferencial de x. A ver, hagan la prueba con esto de acá. X al cuadrado menos 4. Deriven esto y me dicen si les sale el mismo resultado que esto de acá. ¿Cumplen, no, chicos? A ver acá, hagamos la prueba. La derivada de x al cuadrado menos 4. Si yo derivo esto de acá, voy a tener 2x y la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces sigue cumpliendo eso, ¿no? Ya. Ahora, lo mismo, otro. 2x por diferencial de x. Igual a que yo puedo decir que esto de acá igual va a cumplir, ¿no? Si nosotros derivamos eso, x al cuadrado más 4 prima va a ser 2x más la derivada de una constante 0, ¿no? Y 2x más 0 sigue siendo 2x. Entonces, si yo derivo esto, me va a devolver esto. Entonces, con esto llegamos a qué? Que a esto se le denomina la función primitiva. ¿Sí? A esos tres valores, por ejemplo. Se lo denomina, se los denomina denomina primitiva. ¿Sí? O función primitiva es lo mismo. Función primitiva. O también conocido como la antiderivada. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, no, chicos? Ahora, como pueden ver acá, yo puedo poner, si yo quiero acá, también puede ser 6, qué sé yo. No, me va a seguir dando lo mismo, 2x. Yo puedo poner, por ejemplo, no sé, 1000, por ejemplo. Si yo derivo esto, me va a seguir dando esto. Entonces de aquí es donde sale esa constante de integración. Aquí más 4. Una vez que ustedes integran, por ejemplo, esto, de nuevo, 2x por diferencial de x va a ser igual a que a x al cuadrado más c, ¿verdad? Esta c de acá es como que representa las variaciones que puede haber, o sea, diferentes números, errores que puede haber acá en los resultados, ¿no? Acá, por ejemplo, menos 4 más 4 puede ser más 6, menos 2. Entonces, como que esto generaliza todos esos de ahí. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió hasta ahí, chicos?
Un poco confunde eso porque son los mismos términos, pero ¿Cuál? con diferentes resultados. ¿Este de acá? Sí, Ah, sí. sí. Después no se confunda mucho en esto, es solo más C. Es que puede haber aquí varios resultados, ¿no? Y como para generalizar, se lo escribe con un más C. ¿Sí? Ya. Entonces, mañana vamos a escribir la famosa tabla de integración, a ver, de integrales, las fórmulas. ¿Sí? De ahí vamos a partir con diferentes métodos de resolución. ¿Sí? Vamos a avanzar los más conocidos que son por sustitución, después el que viene a ser la famosa, bueno, yo solo la conozco como la vaca vestida de uniforme, que llegaría a ser así, ¿no? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ah, integración por partes, digamos. Eso y algunas por fracciones parciales y alguna que otra más. Sí, en realidad hay varios métodos para integrar. Hay algunos que son los más interesantes, son los más complicaditos. Sí, pues hay por sustitución trigonométrica y también usando números complejos. Sí, pero solo vamos a aprender los que son los más importantes, los que van a entrar en su examen. ¿Sí? Ya. Entonces nos estaríamos viendo mañana, chicos, a las 10 igual. ¿Sí? Y eso, chicos, nos vemos mañana entonces. Entonces,